Bueno, seguimos con la segunda conferencia de esta jornada, con el doctor Ricardo Bandolini, la conferencia que es narrativa electroacústica. Y bueno, paso a presentar al conferencista Ricardo Bandolini, compositor argentino, profesor emérito de la Universidad de Lille, Francia, creador de la disciplina musicológica heurística musical, fundador del estudio de música electrónica de la Universidad de Lille, ha sido el organizador de música de estudio de música electrónica de la Universidad de Lille, ha sido el organizador del Festival Internacional Anual CIME y del concurso homónimo de música electroacústica entre 2013 y 2019. Doctorando en la Universidad Paris 7 en Saint-Denis, Francia, completó sus estudios de composición en Colonia, Alemania, y previamente en el antiguo Conservatorio Musical Beethoven de Buenos Aires. Obtuvo el premio Magisterium del Festival Internacional de Música Electroacústica en Bourges, Francia, 2002, y el Gran Premio de Arte de Lille en 2013. Ha publicado 5 libros y más de 40 artículos en revistas especializadas en Argentina, Chile, Brasil, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y la India. Así que ya presentado, Ricardo, cuando quieras. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, esta conferencia que yo quiero dar hoy es un poco autobiográfica. Voy a hacer una referencia a un tema que es el tema que en un momento dado me interesó desarrollar y que se intitula La narrativa electroacústica, como ustedes ya han visto en el programa. Y a esto les tengo que explicar algunas cosas. Cuando yo llegué a la música electrónica, vamos a decirlo así, fue primeramente trabajando con Francisco Kreuzfeld en el SIGMAT, a donde yo había compuesto un pequeño ejercicio electrónico. Digo bien electrónico porque fue realizado con un sintetizador, que era el sintetizador que había en ese momento. Y después de ahí, de ese ejercicio, me fui a Europa, me fui a la ciudad de Colonia, a donde tenía un lugar reservado para poder estudiar. Mi profesor se llamó Hans-Ulrich Humbert y con él iniciamos toda una serie de trabajos que culminaron en primer lugar en una obra que se llamó Movimientos, obra que es más bien pedagógica y donde yo trabajaba con sonidos sinusoidales, los sonidos más simples que se pueden producir en un estudio. Y después de esa obra, bueno, empecé a tomar contacto con otros estudios en Europa y en particular el estudio IPEM de Gante. Entonces, realicé algunos viajes a Gante y en uno de esos viajes compuse una obra que se llamó El cuaderno del alquimista. Esta obra es muy vieja, del año 79. Y fue ahí donde se me ocurrió la idea que les estoy exponiendo ahora. La idea de una música electroacústica que tuviera una narrativa. Estoy pensando, o estaba pensando en ese momento, que viene a contrario de la escuela de Pierre Schaeffer, que insiste en la escucha reducida, derivación que Pierre Schaeffer indica de la fenomenología, de la épopée de Husserl. A mí se me ocurrió que todas esas palabras eran muy lindas, pero que en realidad había algún tipo de asociaciones que eran imposibles de soslayar. Para Pierre Schaeffer el solfeo debía ser un solfeo que se cortara totalmente de la fuente de producción. Pero yo como, en fin, soy un poco dubitativo respecto de esto, porque hay ciertas fuentes de producción que son de una asociación absolutamente imposible de soslayar. En otras palabras, si yo escucho el mugido de una vaca, voy a tener muchísimas dificultades a hacer abstracción de la vaca. No puedo. Y como eso hay muchos otros ejemplos, muchas otras cosas que ocurren desde el punto de vista sonoro, donde no es posible soslayar la relación con la fuente sonora. Todo eso me llevó a imaginar, por el contrario, que era posible trabajar con las asociaciones y que los sonidos producen esas asociaciones espontáneamente. Entonces, ¿por qué no pensar una música que contara una historia que no está escrita, que de alguna manera constituye una narrativa, pero que en realidad
es la narrativa que cada uno se va a hacer. No es la que yo voy a imponer, pero sí la voy a imponer un poco con el título. A partir del título, cada uno se imagina, empieza a pensar, empieza a imaginar cómo podría llegar a ser esto. Y así surgió esta noción de narrativa electroacústica, de una manera muy simple y muy práctica. Así se encadenaron una cantidad de obras, como por ejemplo El cuaderno del alquimista, después obras como Fábulas, después una obra que se llamó, por ejemplo, Estallido Breve. Algunas de esas obras que ustedes las encontrarán, si me buscan, en, en internet aparecen. No es difícil de encontrar todo eso, pero la idea fundamental de ellas, lo que las agrupa de alguna manera, es este deseo de buscar una especie de asociación de los sonidos en un contexto narrativo, con lo cual no me pongo demasiado lejos ni de la música programática, ni tampoco del poema sinfónico. Lo que pasa es que sería un poema sinfónico en miniatura, porque mis obras no duran más que 8 o 9 minutos en general. No es una obra de gran envergadura, sino que siempre desde el punto de vista de la duración está más bien reducida. Pero la intención sigue siendo la misma. ¿Cómo llegar a expresarme, a contarles algo, sin que ustedes sepan exactamente lo que es, pero les hago confianza de que cada uno puede hacerse su propia imagen de lo que está escuchando? Y es por ahí, por ese lado, que mi trabajo se realizó. Ahora, había algunos elementos que se manifestaron como fundamentales en esta relación de la música narrativa. El primero de de los elementos sería, por ejemplo, la economía de medios. Esta economía de medios es muy característica de la música electroacústica latinoamericana, pero yo la apliqué explícitamente para la realización de mis trabajos. En el caso de la economía de medios podríamos decir que estuve yo trabajando a ver de qué manera se podría reducir la cantidad de elementos. Ustedes saben que la música electroacústica es una variable infinita de posibilidades y se pueden introducir muchas cosas. Yo pensé que aquí, como en como en la composición instrumental, es necesario una especie de identificación del compositor respecto de sus materiales, y que si esa identificación no se produce, sería preferible no utilizarlos y ponerlos de lado. Entonces la pregunta fundamental que yo me daba era, ¿me veo reflejado en estas cosas que hago o no? ¿Estoy reflejado en estos materiales? ¿Me siento reflejado o no? Y a partir de ahí empezar a trabajar. También es verdad, otro elemento que puede ser interesante, es que yo de ninguna manera rechazo el gesto instrumental. Al contrario, lo recupero. Es decir, que no olvidemos que la época electroacústica, cuando nació, bueno, Pierre Schaeffer realizó una cantidad de experimentos con el sonido. Por ejemplo, qué pasaba cuando un sonido se escuchaba y se leía a la inversa. O, bueno, toda una serie de cosas que también estaban constituidas por los cortes de los transientes de ataque del sonido. En fin, había una cantidad de experimentos que fueron necesarios y útiles en el momento que la música concreta nació. Pero a mí lo que me interesaba era que esos gestos pueden complementarse con el gesto instrumental. Es decir, que de alguna manera no rechazo el gesto instrumental, sino que lo asumo, lo que me parece importante. Y de otro aspecto que puede ser interesante de observar es que en las composiciones yo trabajo con elementos bastante clásicos, tanto en la forma como en el contenido y también con el desarrollo. Hay dos elementos que ustedes van a observar que me parecen necesarios de destacar. Uno son las transiciones. Las transiciones están siempre presentes en mi trabajo. Las transiciones están jugando siempre como un elemento que le da sentido a la composición, le da sentido a la dirección que la composición puede llegar a tomar. Entonces, ese elemento de la transición funciona prácticamente en todo y funciona también como una manera de acercarse al sentido del sonido. Una cosa que también les tengo que explicar
y por eso que me pareció la locución de la doctora sí tan interesante, es porque yo sigo buscando el sentido de la música, pero no a través de la música misma, no es a través de la explicación técnica que voy a poder explicarme, porque eso me interesa bastante poco. Eso yo lo considero un poco la cocina interna del trabajo. Me parece mucho más importante pensar que yo tengo en vistas un horizonte que puede ser una suerte de deontología, si ustedes quieren, o yo lo diría mejor, teleología, el hecho de seguir una dirección que me pone en contacto con el final de la obra. Pero todo eso es externo a la obra. Es como si existiera una especie de misterio, porque hablaba la doctora de misterio. Justamente ese misterio es una especie también de teleología, o si quieren, de metafísica. Es una búsqueda. A través de la obra estoy buscando, evidentemente, el sentido que me producen las cosas. Bueno, yo creo que ya he hablado un poquito. Me parece que sería interesante que pudiéramos escuchar algo.
Esta obra resume un poquito todo lo que estuve hablando, les da una idea más o menos cuál es la dirección que toma mi trabajo. Ustedes habrán también observado que las reexposiciones son una parte integrante del trabajo realizado, sobre todo las reexposiciones transformadas, porque en un momento dado se produce la idea de que no se dijo todo en la exposición temática, sino que se vuelve para trabajar o para poder interesarse otra vez en esas cosas. Pienso además que si tuviera que describir así, grosso modo esta obra y les tuviera que contar un poco la bitácora de la realización de la obra, ocurrió que en un momento dado necesité utilizar palabras que tenían relación directa con el material sonoro que estaba utilizando. Palabras que me permitían, por ejemplo, pensar en un banco de peces. Ese banco de peces fue transformado, filtrado, y cada vez que se producía una transformación se aumentaba la posibilidad, digamos así, las palabras cambiaban porque se estaba transmutando mismo el color del material que se utilizaba. La obra fue compuesta en Bourges. En el estudio, en Bourges había dos estudios, Sila y Charybdis, se llamaban los estudios de Bourges, y en el estudio Charybdis, ahí fue realizado este trabajo. Lo realicé prácticamente en el tiempo que tuve de trabajar, dos o tres semanas. Pero ya tenía algunos materiales preparados para poder ir a trabajar y realizar. Sería interesante, tal vez, que en vez de que yo continúe a hablar y hablar, que ustedes me pregunten si tienen preguntas para hacerme. Vamos a poner las preguntas ahora y después sigo hablando. ¿Qué les parece? Cambiamos un poco el orden. Bueno, ¿hay preguntas acá? Seguro que hay alguna cosa que se le va a ocurrir. Yo puedo preguntarte algo. Vamos, toma. Bueno, el micrófono. O sea, esto que traes, que es lo de la narrativa desde el comienzo. Yo quiero preguntarte entonces o sea, ¿qué significa para vos la narrativa si funciona como una especie de ficción operatoria? Es decir, si es algo que a vos te permite acercarte a los materiales, generar forma, o sea, como si estás del lado poético, o si también es una invitación para el oyente, digamos, a un cierto tipo de escucha, o qué esperás en esa relación entre lo que Está tu bien. ficción y la ficción del oyente. Esa pregunta es muy interesante. Porque estamos ya Sí, sí. estamos en una conocida clasificación de Molino de lo que es poético, de lo que es estético, de lo que es lo que llaman nivel medio. Bueno, una de las razones por las que yo personalmente y humildemente critico no tanto a Molino como a Natchier, cuando Natchier realiza su semiología de la música, es el hecho de que estas categorías son categorías que de alguna manera están todas cruzadas. Entonces, por ejemplo, lo que sería estética, lo que sería las circunstancias de la escucha, bueno, el compositor es el primero que escucha de su obra, y más en electroacústica. Estás escuchando todo, es una ida y vuelta. Escuchás, cambiás, tenés que cambiar, o si no, continuás. Pero siempre hay aquí una especie de ritornello. No se puede hablar de una categoría separada de las cosas, sino que está todo junto. Mismo ocurre con lo que se llama la poiesis. Es muy interesante porque Natchier, cuando habla de la poiesis, la referencia que hace en realidad no es la poiesis, es la poiesis que ya pasó. Está hablando de un proceso que ya terminó. No está hablando del proceso actual de la creación de algo. Está hablando de cómo se produjo y cuáles fueron las circunstancias en que se produjo un proceso que ya ocurrió. Por lo tanto, no es exactamente poiesis eso. Eso también entra dentro de los documentos que yo voy a utilizar. Bueno, para decirte por eso, que la pregunta es interesante porque nos trae a colación la dificultad de trabajar con estas cosas. Para un compositor, para un músico, cuando le hablas de la poiesis y de la estesis y del nivel medio, te mira un poco como si fueras un marciano, porque para él todo eso es una sola cosa. Esta es la gran dificultad que plantea la semiología de la música de Natchier. Pero hay otras formas, bueno, hay otras semiologías, por supuesto, que se acercan
Estoy hablando de la semiología Nattier, que ya es un trabajo que tiene sus años, evidentemente, pero hoy en día se hacen cosas mucho más próximas al problema justamente de las relaciones entre la audición y la creación. Está todo mezclado, no se puede separar esas cosas, se puede separar un poquito, y se puede separar si no es la misma persona, por supuesto. Si tenemos un público que está escuchando, ¿qué le pasa al público cuando escucha lo que le estamos proponiendo? Porque el público también resuena y también trabaja, su cabecita está trabajando en lo que le estamos dando. ¿Y cómo es este trabajo? Bueno, todos esos son problemas, evidentemente, que la semiótica tiene que poder llegar a plantearse. Bueno, yo no sé si resolví la pregunta o si me fui por la rama. Bueno, plantea ya un problema en la pregunta, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, más allá de la tripartización, digamos, por lo menos si la narrativa yo hice como una ficción, Sí. o sea, es algo que te sirve para vos para crear, o por lo menos, o como, dicho de otra manera, Es que sí, sin sí, involucrar de la tesis y la poiesis. sí, Cuando compones, te imaginas a los demás sujetos, sí. digamos, porque probablemente sí vos percibís tu obra y se inicia un encadenamiento, digamos, perceptual, digamos, vos Sí. sos receptor de tu obra y demás, pero al sujeto oyente, digamos, ¿cómo pensás ese proceso, si preferís, como lo prefieras plantear? Yo parto de una base muy egoísta. Yo parto de la base de pensar que lo que a mí me pasa le pasa a todos. Sos la referencia. Si yo logro identificarme con un cierto material, con una cierta expresión, estoy dando por supuesto que eso mismo ocurre con el público que me escucha. Ahora, no significa que, escúchame, si vamos a tomar un ejemplo, una sinfonía de Beethoven, vamos a poner la séptima sinfonía de Beethoven, el Allegretto. Bueno, lo escuchan 20 personas y las 20 personas están emocionadas por la belleza de ese Allegretto. Bien, entonces yo paso revista a cada uno y le pregunto por qué. Y cada uno me va a explicar una cosa diferente. Y eso es lo que es fantástico. Está la diversidad por un lado, pero está también la continuidad por el otro. Nosotros somos fábricas de imágenes. Estamos imaginando cosas todo el tiempo. En un momento te puedo dar un material para que vos imagines. Por supuesto que lo que vas a imaginar no tiene nada que ver con lo que yo imagino en cuanto a su contenido, pero sí en el hecho de imaginar. Entonces, lo que me sirve a mí para componer, doy por supuesto que le sirve a la gente para poder hacerse una imagen y una composición del lugar de lo que oye. Eso más o menos creo que me acerco a la respuesta. Bien. ¿Algo más? Bueno, mira, yo creo que tenés razón porque yo he estado en Bourges, en la fonoteca de Bourges, haciendo algunas investigaciones que nunca resultaron en nada concreto, pero en esa época yo quería utilizarlas para mi doctorado. No, no fue así, nunca llegué a utilizar para doctorado, pero llegué a una conclusión. Más escuchaba la música que estaba en la sintoteca proveniente de Latinoamérica y más me daba cuenta, primero, que había rasgos comunes. Y uno de esos rasgos comunes justamente la economía de medios. No es el único. Hay un segundo, que es muy interesante, que es la utilización del silencio. Porque el silencio no fue considerado tanto como un factor de separación entre partes, sino como un factor de articulación entre partes. Hablaste de Eduardo Bértola. Eduardo Bértola ha sido un amigo y maestro para mí. Y bueno, de alguna manera siempre estábamos en esa idea de que la economía de medios debía poder servirnos a nosotros, no solamente porque efectivamente había una austeridad generalizada, por falta de posibilidades, pero también ya eso se integraba en la estética. Eso es lo que es interesante. Efectivamente, no teníamos gran cosa para trabajar, pero ese no tener gran cosa también nos sirvió para imaginar una estética. Así que totalmente de acuerdo con el comentario. Lo que dije de economía de medios no es para nada un elemento personal, sino que puede ser perfectamente estudiado en la música de muchos compositores latinoamericanos. Estoy pensando en Coriún, a Jaronian, por ejemplo, otro compositor que también se caracterizó por la utilización de estos elementos, y muchos otros. La lista es muy larga.
Lo que pasa, lo que pasa es que en un momento esto fue importante porque con las nuevas investigaciones y con las nuevas adquisiciones técnicas, se llegó a la realización de sonidos y de cosas, una especie de proliferación de material que fue muy utilizada en Europa, muy utilizada en Europa, en particular en el IRCAM, menos en el GRM, en el grupo de investigaciones musicales, pero en general era el hecho de que la música electrónica abría, y electroacústica, vamos a usar la palabra electroacústica, abría un poco a un panorama muy grande de posibilidades. Entonces el problema fundamental del compositor debía radicar, según los latinoamericanos, debía radicar no en utilizar la proliferación de cosas, sino en ver cómo se podía reducir eso. Cómo poníamos un filtro y decíamos, bueno, hasta acá pongo y esto no entra en la obra. Porque eso es el elemento, a mi entender, fundamental y es también fundamental de la composición. Es un elemento fundamental de la composición. Saber determinar hasta qué punto introduzco elementos y en qué medida me salgo de eso y digo, bueno, hasta aquí llego. Nada más. Así que todo eso está relacionado y vinculado con la pregunta. Por favor. Digamos así, un elemento muy atractivo de la música electroacústica, con la construcción de dispositivos, por ejemplo, estéreo, para la música estéreo, pero que llevaban a diferentes sistemas de parlantes. Esto fue una invención del GRM y también de Burs, de trabajar con lo que se llamaba el Gmebafon, que era un aparato, porque venía del estudio Gmeb, que era un aparato del grupo de música experimental de Burs. Era un aparato que permitía, por ejemplo, enviar las señales a diferentes familias de parlantes, con lo cual naturalmente se aumentaba la sensación de distribución y embellecía, ornaba de una manera bien particular la obra electroacústica. Con la creación de sistemas octofónicos y multifónicos para la escucha, esta misma idea se llevó no tanto a la difusión de la obra como a la composición. Por ejemplo, la obra que ustedes acaban de escuchar no es original estéreo, es una obra cuadrofónica. Lo que pasa es que hubo que reducirla a estéreo, y en esa reducción tuve que tener en cuenta, por supuesto, cuáles eran los elementos de distribución que yo había dado por los cuatro parlantes. Sí, el espacio ha sido siempre considerado como uno de los elementos fundamentales de esta música, pero con suerte diversa en el sentido de separar lo que puede ser estructural de lo que puede ser ornamental. Aquí tenemos un problema, porque si la obra es octofónica, vamos a decir, para 8 canales, es evidente que el compositor está determinando de qué manera se distribuye. Si lo hacemos para 8 canales, que venga alguien y la interprete después y mande los sonidos a lugares diferentes o a parlantes diferentes, o que trabaje sobre esta espacialización original, al compositor no le puede hacer ninguna gracia, porque este es un elemento que lo compuso él. Entonces hay un poco una contradicción entre la belleza ornamental, por un lado, y la necesidad estructural, por el otro. No sé si más o menos respondo a la pregunta. Por favor. Yes. Bueno, mira, en primer lugar te voy a decir que estoy halagadísimo por una razón muy simple, porque una idea, ¿cuál es el destino de una idea, de una cosa así? Es que camine, es que no muera, es que continúe. Es que una persona se tome el trabajo de reinterpretarte, es maravilloso, es una cosa fantástica, pero significa que esta idea que yo tuve, de alguna manera tiene una cierta posteridad en el trabajo de los otros. Entonces, considero ya de entremovida, te digo, maravilloso esto. Es una cosa fantástica. Que lo hayan hecho con instrumentos diversos, mejor todavía, porque seguramente que para poder realizarla han tenido que elegir entre los instrumentos que se utilizaban
lógicamente, y ponerlos en comparación con las notas y con las cosas que venían de la cinta, lo que significa todo un trabajo de elaboración. Y seguramente, no sé si habrán escrito una partitura. Sí, lo que pasa es que yo retengo por ahí un librito sobre heurística musical. Y en ese librito hablo justamente del problema de la reconstrucción. Es uno de los temas que toco. Hay una edición, últimamente hice una traducción del libro, estaba en francés originalmente, lo traduje al castellano justamente por la necesidad de explicar todas estas cosas. Efectivamente, todo eso este, nos lleva a un problema que siempre es el mismo, cómo podemos continuar pensando y simbolizando lo que se hizo y se realizó. Este trabajo de simbolización es muy importante porque el símbolo, y ahí nos metemos en otro tema, pero bueno, los símbolos de alguna manera no funcionan como los signos. Los símbolos son la representación genérica y total del sonido que escuchamos, mientras que los signos son paramétricos, siempre hacen una referencia paramétrica. Entonces, cuando usas símbolos para poder representar, estás hablando de todo lo que te produce ese sonido. Estás haciendo toda una proyección de lo que te produce ese sonido. Lo que es maravilloso, porque entonces significa que entre el sonido y el símbolo hay una relación mucho más estrecha de lo que puede haber con los signos. Y esa situación estrecha, si cambias algo del símbolo, de alguna manera vas a tocar también, afectar lo que está sonando. Hay ahí una cosa muy interesante para explicar y para... Por eso que todo ese trabajo es un trabajo que está relacionado. Tiene que, como yo les dije, la dificultad cuando estaba criticando un poco a Nachie, la dificultad de separar. Nosotros somos muy buenos para separar y para clasificar, y muy malos para juntar y decir estamos todos con todo esto juntos. ¿Cómo trabajamos con todo esto como unidad? Este es uno de los problemas, a mi entender, fundamentales. Y acá hay también una unidad oculta entre la parte símbolo y la parte musical que está realizando. No sé si más o menos me acerco. En general, no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. Bueno, continuamos. ¿Quieren que continúe a hablar un poquito? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, sí, tenemos. Bueno, entonces ahora, en la próxima, en el próximo ejemplo que voy a pasar, es un ejemplo que se llama Cristina o el delirio de los hipopótamos. Ese nombre tan estrafalario que me gustó, porque justamente no hace referencia a nada demasiado serio, es debido a que la música surgió como si fuera un dibujito animado. Todos los primeros momentos que se van a escuchar podrían imaginarse como una especie de dibujito animado. Lo que me interesaba no era quedarme ahí, sino me interesaba ver la facilidad o la posibilidad de transformarlo, de hacer una especie de metamorfosis que llevara este original a otro tipo de reflexión, a otro tipo de idea musical. Yo tengo una obra que se llama Charlie, una antigua obra, en el que ya trabajaba con estos elementos. Digamos, simplemente la composición del lugar de una referencia visual que se va transfigurando, que se va poniendo cada vez más, vamos a decir, meditativa o reflexiva. Bueno, la escuchamos.
¿sí?